A ver, pensemos un momento. La última vez que se dejó una propina, ¿por qué fue? ¿Fue un gesto de gratitud sincera o más bien por costumbre? ¿O quizá por esa sensación un poco incómoda de obligación? Pues bien, ese gesto, que hacemos casi en piloto automático, esconde una historia que, de verdad, es alucinante. Está llena de aristócratas, de conflictos sociales y hasta de presión psicológica. Vamos a meternos de lleno en ella. Al final, todo se reduce a una pregunta, que es la clave de todo esto. ¿Qué es una propina hoy en día? O sea, ¿es de verdad un gracias con dinero o se ha transformado en una especie de salario oculto que sale directamente de nuestro bolsillo? Para hacerse una idea de lo complejo que es este tema, solo hay que ver dos casos extremos. Por un lado, en Japón, si dejas una propina, puedes estar insultando a alguien. Es como si le estuvieras diciendo, oye, parece que tu jefe no te paga bien. Y en el otro extremo del mundo, en Estados Unidos, la propina no es un extra, no, es que es literalmente la base del sueldo de muchísimos trabajadores. La pregunta es, ¿cómo es posible que el mismo gesto signifique cosas tan radicalmente opuestas? Pues la historia que nos lleva de un extremo al otro no es para nada una línea recta. Es más bien un laberinto lleno de giros inesperados, de conflictos sociales y de decisiones económicas que, vistas hoy, parecen increíbles. Y todo empieza mucho antes de lo que se podría pensar. Para encontrar la raíz de todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a la Europa de hace siglos. Y lo más curioso es que la primera pista está justo delante de nuestras narices, en la propia palabra que usamos. Es que es increíble. Nuestra palabra, propina, viene del latín propinare. ¿Y qué significaba? Pues literalmente dar de beber. O sea, nada que ver con pagar por un servicio. El concepto original era un gesto social, un acto de hospitalidad, casi como invitar a una ronda. Era algo entre iguales. Y lo más fascinante es que esto no es solo cosa del español. Es un patrón que se repite por toda Europa. En francés, por ejemplo, tienen pourboire, que significa para beber. En alemán, Trinkgeld, dinero para beber. Y si nos vamos a Rusia, es nachai, o sea, para el té. Todas estas palabras nos cuentan la misma historia. No se trataba de un pago, sino de un pequeño regalo, un gesto de buena voluntad. Pero, ¿qué pasa con la palabra inglesa tip? Aquí la historia se vuelve un poco más turbia. Hay un mito muy popular que dice que era un acrónimo, to ensure promptitude, algo así como para asegurar la rapidez, que estaba escrito en las cajas de las tabernas. Suena lógico, ¿no? Pues parece que es falso. La realidad es bastante menos romántica. Lo más probable es que tip venga de la jerga de los ladrones del siglo XVII y significaba algo tan simple como dar o pasar. Ya vemos cómo el significado se va alejando de ese gesto amable y se acerca más a una simple transacción. Y es aquí, en la Inglaterra de los Tudor, donde la cosa empieza a cambiar de verdad. Aparece la práctica de los bailes. Al principio era simplemente un regalo que los invitados de la aristocracia daban a los sirvientes de la casa que visitaban. Pero esto se fue de las manos muy rápido. Se convirtió en una obligación. Si un invitado era un poco tacaño, bueno, a lo mejor su abrigo sufría un accidente, o la próxima vez que visitara la casa el servicio sería sospechosamente lento. De repente, el regalo se había convertido en una exigencia, una especie de peaje social. Y ahora, atención, porque cuando esta costumbre europea cruza el charco y llega a América, no es que cambie un poco, es que muta, se transforma en algo completamente diferente, algo que sus creadores originales no reconocerían. Aquí es donde empieza la gran anomalía americana. Curiosamente, al principio, en Estados Unidos odiaban las propinas. Las consideraban una costumbre corrupta, un resto de la aristocracia europea que no tenía cabida en una nueva democracia. Chocaba de frente con ese ideal de que todos los ciudadanos eran iguales. De hecho, se escribieron artículos furiosos en los periódicos llamándola directamente antiamericana. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo algo tan odiado acabó estando en todas partes? Bueno, la historia es bastante oscura. Todo empieza a mediados del siglo XIX, cuando los estadounidenses más ricos viajan a Europa y traen la costumbre de vuelta para parecer más aristocráticos. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento clave, llega justo después de la Guerra Civil. Empresas como la famosa Pullman Company contrataron a miles de afroamericanos recién liberados, pero se negaron a pagarles un sueldo decente. La solución, que vivieran de las propinas de los pasajeros, que eran blancos. Así, la propina se convirtió en una excusa perfecta para pagar sueldos de miseria. Hubo una reacción enorme, incluso se prohibió en varios estados, pero no duró. Y el golpe final llegó en 1966, con algo llamado el crédito por propina, que básicamente hizo legal pagarles menos del salario mínimo a estos trabajadores, oficializando que el sueldo, en la práctica, lo pagaba el cliente. Y para que quede claro el trasfondo racial de todo esto, solo hay que leer esta cita de 1902. Los negros aceptan propinas, por supuesto. Uno espera eso de ellos, es una señal de su inferioridad. Pero dar dinero a un hombre blanco me resultaría embarazoso. Es brutalmente honesto. La propina se convirtió en una especie de ritual diario de poder.
Un cliente blanco dando una propina a un trabajador negro no solo le daba dinero, estaba reforzando una jerarquía social, era un símbolo de estatus y de la supuesta inferioridad del otro. Y ese sistema, bueno, tiene una consecuencia directa y sinceramente escandalosa a día de hoy. Son $2,13. Ese es el salario mínimo federal por hora para un trabajador que recibe propinas en Estados Unidos. Y atentos a esto, no ha subido ni un céntimo desde el año 1996. Lo que esto significa en la práctica es muy simple. La responsabilidad de pagar un sueldo digno se ha transferido por completo del empresario al cliente. Entender esta historia tan particular de Estados Unidos es fundamental para darse cuenta de lo anómalo que es su sistema. Es una excepción. Así que vamos a alejarnos un poco y a ver qué pasa con las propinas en el resto del mundo. El panorama global es un auténtico mosaico. Por un lado tenemos el sistema estadounidense, donde dar entre un 15 y un 25% es prácticamente una obligación social. En el extremo opuesto está Japón, donde la propina es cero, es que ni se contempla, de hecho es de mala educación. Y luego hay un montón de grises. En Francia, por ejemplo, el servicio ya está incluido en la cuenta, así que si dejas algo es un detallito, €1 o €2. Y en sitios como Egipto existe el bakshesh, pequeñas propinas que se esperan como parte de la vida cotidiana para casi todo. Y claro, detrás de cada modelo hay una filosofía de trabajo completamente distinta. En Francia, la lógica es que el servicio es parte del producto que se compra, así que ya va incluido en el precio por ley. En los países escandinavos, la idea es todavía más simple. Cualquier trabajo, sea cual sea, merece un salario digno con el que se pueda vivir bien. Punto. Las propinas simplemente no hacen falta. Y en muchos países de Asia Oriental, la excelencia en el servicio se ve como una cuestión de orgullo profesional, no es algo que haya que incentivar con un extra. Y todo este recorrido histórico nos trae de vuelta al presente, a un momento muy concreto, muy del siglo XXI, que seguro que todo el mundo ha vivido últimamente, el momento en que te giran la tableta para pagar. Porque sí, la tecnología está volviendo a cambiar las reglas del juego y lo está haciendo ahora mismo, delante de nosotros. Esta nueva era digital tiene dos fenómenos con nombres en inglés que describen algo que seguro que nos suena. El primero es el tip creep, que es básicamente la inflación de la propina. De repente nos piden propina en sitios donde jamás se había pedido, en una tienda, al recoger un café para llevar. Y el segundo es el guilt tipping, que es, la propina por sentimiento de culpa. Esa presión que se siente cuando el empleado te está mirando, la pantalla te sugiere un 20% y tienes que decidir en un segundo. Es una coreografía que ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Paso 1. El camarero o dependiente te gira la tableta. Paso 2. Aparecen las opciones. Y misteriosamente el 15% ha desaparecido y la opción más baja ahora es el 20 o incluso el 25. Y paso 3. El momento de la verdad. Tienes que elegir, rápido, con esa persona mirándote y probablemente con gente esperando detrás. Es una pequeña obra de teatro perfectamente diseñada para generar presión social. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues algo que ya se conoce como la fatiga de la propina. La gente está sencillamente harta. Hay una sensación generalizada de que el sistema se ha descontrolado, de que se pide propina por absolutamente todo a todas horas, y empieza a haber un rechazo a esta presión constante. Y así es como cerramos el círculo, un gesto que nació como un acto de hospitalidad entre nobles europeos, que se transformó en una herramienta de control social y racial en Estados Unidos y que ahora se encuentra en una encrucijada por culpa de la fría lógica de una pantalla táctil. Al final, la historia de la propina es un espejo de nuestra propia historia social y económica, y nos deja flotando una pregunta fundamental para el futuro. ¿Qué queremos que sea de verdad este gesto?